Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Un programa muy especial hoy porque vamos a tratar el tema de la mediterraneidad de Bolivia, que tiene muchos aristas, muchas formas de verlo. Lo que sí, sin duda, ha generado ambiciones políticas también. Siempre creo que el que se sentó en el sillón presidencial, así sea por algunas horas, como han habido presidentes en Bolivia que han estado una semana, 3 días, juntas. Tal es así que en 18 años de gobiernos militares, creo 22 presidentes, para darte una idea cómo ha sido la cosa. ¿Qué presidente o qué alguien que se sentó con democracia o sin democracia no acarició ser el que rescató el mar para Bolivia para quedarse hasta cuando las velas no ardan en el poder? Sin duda, esa es su ambición. Pero hoy vamos a conversar con Marcelo Ostria Trigo, que es un hombre que tenía uno de los cargos que ha tenido, director de política internacional, él me corregirá después, en el trabajo que hubo en el año 73, 74, 75, el famoso abrazo de Charaña. Para eso lo hemos invitado, porque entendemos que hoy la sociedad boliviana necesita conocer por lo que se está viviendo en este momento, y él tiene mucha experiencia y vamos a aprovechar eso. Y me gustaría que volviéramos a conversar porque ha escrito un libro, uno de sus libros, Temas de la Mediterraneidad Boliviana, Temas de la Mediterraneidad. Es un libro que puede, no sé dónde lo podés encontrar, pero tiene datos muy interesantes porque ha sido un actor central de a ver si lo puede enfocar de más cerca la cámara, por favor. Ahí está, Temas de Mediterraneidad, Marcelo Ostria Trigo, datos interesantes como para que, después nos dirá dónde se puede encontrar, como para que vos te vas haciendo una idea de lo que ocurre. Marcelo, muchas gracias por estar acá, muy amable. No, gracias por invitarme. Director de política, leyendo el libro, el abrazo de Charaña arranca en México, en Tlatelolco, ¿así es? Así es. ¿Podrías desarrollar eso un poco? Bueno, en esa época yo era director general de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Después fui subsecretario, o sea, viceministro en el tiempo de es un poquito para ubicar. Sí, para ubicar. Se me produjo el diálogo llamado el diálogo de Tlatelolco, o sea, en México, entre lo que el canciller venezolano llamaba un interlocutor singular, que era Estados Unidos, y un interlocutor plural, que era América Latina, para tratar unas ciertas dificultades que había sobre la ley de comercio exterior, del comercio de Estados Unidos, sobre los pesqueros americanos que pescaban en aguas latinoamericanas, y una serie de cosas de esas. En ese tiempo, el canciller me pidió, o me ordenó más bien, que yo integrara la ¿Quién delegación. era el canciller boliviano en aquel tiempo? Era el general Guzmán Soriano, Alberto Guzmán Soriano. Él me dijo, mire, yo quisiera que usted me acompañe a esta cita, y quiero decirle algo. Tenemos que prepararnos por si Chile nos dice algo. No quiero tomar ninguna iniciativa. Bueno, era una actitud prudente, el tema era otro, pero por los antecedentes que había, el golpe de Pinochet, el envío de ayuda humanitaria que hizo el gobierno del general Banzer después del golpe militar, mandó un avión con medicinas, con vituallas, y por una cierta quizá hasta para una afinidad militar, antes que ideológica, porque había una serie de diferencias muy acusadas entre los dos. Entonces había la posibilidad cierta de que nos digan algo. En el diálogo de Tlatelolco, un día yo estaba, como era natural, detrás del canciller, en la segunda fila, donde él estaba ahí representando a Bolivia entre los cancilleres de todos los países en ese tiempo afiliados a la OEA.
recién había entrado a Jamaica, me acuerdo mucho todavía, un hombre muy pintoresco, pero muy inteligente, que me impresionó mucho. Y claro, por supuesto, el actor, el que se llevaba toda la atención era Henry Kissinger, el canciller americano, el secretario de Estado de los Estados Unidos. En una de esas se me acerca un señor de alguna edad y me dice, ¿usted es de la delegación boliviana? Sí, me dice, yo soy de la delegación boliviana. Me dice, yo soy de la delegación chilena. Ah, le digo, mucho gusto. Comenzamos a conversar de generalidades y en un momento me dice, ¿y qué podemos hacer con nuestros países? Yo le digo, conversar. No encuentro otra manera de solucionar problemas pacíficos que conversar. Inclusive, para mí es la forma más directa, inclusive mejor que la mediación, los buenos oficios, etcétera, o el arbitraje. Creo que conversar sería lo mejor. ¿Y cómo lo haríamos? Me dice. Yo lo que me imagino, le dijo, sería mediante agentes confidenciales. Inmediatamente me dice, no, yo soy enemigo de los agentes confidenciales. Bueno, hay que buscar otra forma entonces, pero conversar. Resulta que se me había acercado era un señor Bernstein, que le llamaban el príncipe de la diplomacia chilena. Era un hombre sumamente inteligente, sumamente respetuoso de muchísimas cosas. En eso, estando ahí, al día siguiente, que fue una conferencia que duró como 10 días más o menos, me dice el canciller chileno, que era el almirante Huerta, Ismael Huerta, invita a cenar al canciller de Bolivia y a usted. Y digo, pero ¿sabe qué? Yo no soy el segundo en la delegación. Está antes el embajador de México, está antes otro funcionario de mayor rango en la Cancillería. No, el canciller quiere que vaya usted. Será por lo que había conversado con él. Fuimos ahí y ahí empezó todo. Empezó a hablarse de este asunto en forma muy general, muy inicial, y con toda esa cosa que tenemos los que hemos estado en la vida diplomática, de toda esa prudencia que hay, de elegir el lenguaje, de no comprometer nada si no se consulta, de ser cuidadosos. Y bueno, y entonces a la despedida de esa cena, que fue además en la suite que ocupaba el canciller chileno, le dice ya, en confianza, Alberto le dice, entonces volveremos a hablar en Brasilia, cuando se reúnan. Cuando haya la transición del mando y que asuma el presidente Geisel. Entonces el general Guzmán le dice, yo no voy a ir a Brasil. ¿Y por qué? Le dice, porque yo me quedo como presidente interino mientras va el presidente Banzer. Así se fue. Hubo después la especie de que hubo una imposición brasileña, no es verdad. Por lo menos lo hubiera sabido yo. Y simplemente fue eso. Lo que Brasil es, al enterarse de esto, y de que dio como lugar de encuentro la casa de Baena Suárez, que después era el secretario general, el viceministro del Brasil, en Brasilia, para que se reunieran y conversaran Banzer y el presidente de Chile, Pinochet. Esa es toda la historia de cómo comenzó. Porque se comentaba, por lo menos en la historia está algunos comentarios de que Brasil había puesto esto, sí, de verdad eso. Y no es así. No tuvo ninguna iniciativa. Es que estando allá las delegaciones ya prestó sí su... Claro. Ahora, lo que sí, mostró interés, naturalmente, como mostró interés mucha gente. Ojalá se arregle un asunto de este tipo, porque era siempre algo permanente en todas las reuniones internacionales, escuchar el reclamo boliviano, la respuesta chilena, ya se hacía un poco hasta antipático, ya van a empezar de nuevo de los dos a pelearse acá. Entonces, un arreglo de este tipo era quitarle un problema a América Latina, un problema serio, un problema que no era de fácil. Entonces, lo vieron con simpatía. ¿Cómo toma Banzer esto cuando ya se entera que usted... Banzer, ¿cómo toma esto? ¿Cómo le gusta la idea? ¿Se pone a trabajar? ¿Qué hace? Banzer en ese momento va a Brasilia casi sin ninguna
¿qué le voy a decir? Sin ninguna iniciativa, para escuchar. Pero de ahí sale algo importante. Sale la necesidad de que los dos países conformen comisiones para estudiar el tema y estudiar qué se van a proponer. Y esas comisiones vuelven y que después de eso hubiera una reunión de los expertos, que sea un representante de cada presidente, un representante de las Fuerzas Armadas, eran gobiernos militares, y un representante de las cancillerías. Esa era la forma como se había establecido. Bolivia estableció la comisión marítima, vamos a llamarla, que hizo un estudio. El estudio cursa en la Cancillería, supongo. Es un estudio, un buen estudio, un poco de alternativas. Estuvieron ahí diplomáticos de mucha trayectoria, por ejemplo, don Alberto Crespo Gutiérrez, inclusive estaba Escobar, y que era un poco enemigo en muchas cosas de un arreglo, ¿qué voy a decir? Un arreglo práctico, no llegar las cosas al extremo, a extremos imposibles. Y luego estaban ahí otros, había representantes también estaba don Ricardo Anaya. Había un equipo de gente de peso, no era una cosa improvisada, gente que había escrito del tema también. Anaya, por ejemplo, escribió algo sobre ello. Escobari también escribe bueno, sobre escribió muchos. Escobari fue un gran compilador, más que, eso le quiero decir, más un compilador y buen compilador de antecedentes. Pero lo creativo estaba ahí, que estaba Crespo Gutiérrez, que había escrito bastantes cosas, por ejemplo, un análisis del Tratado de 1895, donde Chile ofrece a Bolivia darle una salida propia a Bolivia, una salida soberana. Eso es otro antecedente que también lo tengo ahí en el libro. Pero no quiero desviarme de lo de Charaña. Eso del año 1955. El 95, 895. El 895. Claro. Que eso no se llegó a cristalizar por culpa nuestra. Seamos sinceros. ¿Por qué? Porque se estableció lo siguiente. Chile se obligaba a entregar Tacna y Arica a Bolivia en lo que les pudiera favorecer el acuerdo de paz entre Chile y el Perú, de acuerdo con lo que resultara en el referéndum para ver a dónde pertenecía cada uno. Ese referéndum que nunca se llevó a cabo, y después vino el Tratado de la Partija. Tacna quedó con el Perú y se devolvió al Perú, y Arica quedó con Chile. Entonces Bolivia, impaciente, naturalmente, ¿no? Hay que ponerse en el tiempo histórico, porque uno de los defectos que tenemos mucha gente, y comparto yo algunas veces, es de mirar el pasado con ojos del presente y no darnos cuenta que todo fue distinto, o mucho fue distinto. Si bien el hombre sigue siendo el mismo, con las mismas pasiones, con todo, pero hay algunas evoluciones culturales que hay que tomar en cuenta. Eso lo aprendí hace muchos años, respecto a algunos acontecimientos, como la quema de brujas, como una serie de cosas de ese tipo, que ahora nos horrorizan, y en ese tiempo era lo más normal. Había una diferencia de valoración, no de valores, el valor es permanente. Sí, señor. Y resulta que entonces se hizo la reunión de esa, se sacó y se comunicó a Chile que nosotros estábamos listos para la reunión de esos tres representantes y esos tres representantes y los tres representantes chilenos. Pero queríamos hacerlo en una forma en que no sea, no secreta, pero que no se despierte expectativas, o sea, no sea pública, en el sentido de no revelarla, pero no ocultarla, ¿no? Si es que se revelaba, no había problema. Entonces, se eligió la delegación. La delegación fue integrada por un general que, en este momento no me acuerdo el nombre, el representante de las Fuerzas Armadas,
el cónsul de Bolivia en Santiago de Chile, un señor Prada, hermano de doña Yolanda, en representante del presidente, y yo como representante de la Cancillería. En ese tiempo yo ya era subsecretario de Relaciones Exteriores. Fuimos a Santiago, pero ¿cómo se hizo? Yo fui y suscribí unas notas reversales para la ampliación de los tanques de almacenamiento de petróleo en del oleoducto Sica-Arica, o sea, cuando se exportaba por esa vía petróleo boliviano. Entonces había la necesidad esta, fue el presidente de Yacimientos, todo, se hizo un acto en la Cancillería chilena, suscribimos las notas y luego se abrió la negociación en un restaurante que lo cerraron. Lo cerraron y éramos ahí. Los chilenos, de su parte, lo tuvieron a Bernstein, justamente el que me tomó contacto conmigo. Yo no sé cuándo la representación que tenían, porque ellos eran 4. Había un coronel Toro, había el subsecretario, que era un capitán de navío de la Armada, y un funcionario de la Cancillería. Y comenzamos a hablar, y en cierto momento el Bernstein dijo, ¿para qué nos vamos a echar tierra? Les dijo a ellos. ¿Para qué nos vamos a echar tierra? Tierra a los ojos, si estamos hablando del mar. Porque había cierta resistencia, o digo, reticencia. Está en el libro eso. ¿Ah? Está en el libro eso. ¿Está en el libro? Ah, bueno. Entonces, ahí ya me di cuenta de que la apertura era mayor de la que yo me esperaba. Bueno, pasó un momento y el coronel Toro, que era un hombre muy perspicaz, me dice, estamos hablando del mar. Bolivia ha dicho que en el momento en que comencemos a negociar el mar, reanudaríamos relaciones. Sí, le digo, pero no secretamente. Tiene que haber alguna señal de que esto es así. Y la señal tiene que provenir de ustedes. Pero ustedes han roto, no. Y eso es algo. Y además por una parte. Y por otra parte, yo no puedo prometerle nada. Yo no he venido con ese tipo de instrucciones. Pero sí le digo por anticipado que una señal de que se puede conversar, de que hay una apertura, podría darse. Vuelvo a La Paz. Eso fue en diciembre del 74 y en enero del 75, en última semana, tenía que haber la otra reunión en La Paz. Esto fue en Santiago. No hubo la de La Paz. Porque antes de eso, Pinochet le mandó una invitación a Banzer a reunirse en la frontera para discutir el tema. Y ahí comenzamos a prepararnos. Eso es Charaña ya. Eso en Charaña. Hay una serie de otras cosas ahí, por ejemplo, ciertas reticencias que hubo al comienzo, una serie de cosas que al final se tuvo que vencer, porque había una idea de no aceptar la invitación. Eso era dar lugar a que se nos acuse de no querer negociar, que era precisamente el punto que nosotros siempre hemos llevado adelante. Ahora, Marcelo, esto es lo que está tomando el gobierno boliviano actual. Están en Tlatelolco, se acerca este señor Bernstein, en el caso suyo, y le propone conversar sobre problemas de Chile-Bolivia. Sí. Luego conversan en Brasil, luego el mismo Pinochet invita a Banzer. Quiere decir que esto es lo que está agarrando el gobierno actual, diciendo, son ellos los que nos han ofrecido. Y es cierto. Por lo tanto, esto sienta ya un derecho. Es cierto, y eso... En otras oportunidades habrá habido también, pero por lo menos en el caso de Charaña, que es lo que a mí me interesaba ver, si realmente las invitaciones vienen de parte de ellos. Absolutamente, digo, es absolutamente, y aquí viene lo segundo, ¿no? Ya pasando lo de Charaña. Pero Charaña, lo fundamental es la proposición chilena, concreta. La transferencia de una franja territorial a Bolivia
al norte de Arica, que incluya el ferrocarril Arica-La Paz. Fundamentalmente eso. Eso se tendría que dárselo a los chilenos. No, Chile daba a Bolivia. Eso nos propone en una nota oficial firmada por el almirante en ese tiempo ya no aquí se pone interesante Carvajal. la cosa. Aquí se pone interesante la cosa. Vamos a ir a un pequeñísimo corte comercial. ¿Cómo no? Y volvemos enseguida. ¿Estamos? Estamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Tumpa en Televisión. Muchas gracias. Estamos conversando con el señor Marcelo Ostria Trigo, con amplia experiencia en el tema, y estamos tratando, el tema es tan amplio, pero ojalá nos dé el tiempo para tratar el tema de Charaña, que es un poquitito, y estamos viendo de dónde se agarra, a ver si podemos tocar el tema de Mesa en Monterrey, que también tuvo su encontronazo con el expresidente Ricardo Lagos también. Entonces, es Pinochet el que le propone, porque según el libro suyo, se reúnen los dos privadamente, Banzer con Pinochet, y ustedes estaban afuera, en otro vagón, dice acá. Le voy a hacer... Se reúnen los dos, pero siempre en un encuentro de este tipo se proyecta una declaración conjunta, para que recoja los acuerdos. Entonces nos reunimos el canciller de Bolivia, el canciller de Chile, Patricio Carvajal, un representante de la Cancillería chilena y yo de la Cancillería boliviana para ver. Los dos llevamos nuestro proyecto. Inicialmente, no sé, alguna cosa hice yo que solamente terminamos revisando el proyecto boliviano. Y no se le cambió nada. Solamente que hay una frase en la declaración de Charaña en el cual dice que resuelven de conversar para resolver asuntos vitales como el de la Mediterránea, especialmente el de la Mediterránea de Bolivia. Bien, en eso en medio los presidentes llaman a los cancilleres y a los pocos minutos nos llaman a los asesores, vamos a llamar. Y ahí surgen dos cosas. Pinochet y Banzer dicen, no estamos de acuerdo con que haya una declaración de los cancilleres reanudando relaciones, sino que esté en la declaración conjunta, que estemos nosotros los que vamos a decidir. Pareció lógico. Era de forma, no tenía razón. Y Pinochet dijo algo, miren, le dijo, no, yo también tengo opinión pública interna. Y ahí dice, especialmente de la Mediterránea. ¿Por qué no le cambiamos especialmente cómo? Por cómo. Temas vitales para los dos países, como la Mediterránea, en lugar de especialmente. Nos pareció atendible, eso lo aceptamos. Eso salió de Charaña. Y después ya se vio, hubo ciertos infortunados sucesos, no hubo errores compartidos, tanto nosotros como los de Chile, hubo dilaciones innecesarias. Es muy difícil contentar a todo el mundo y además los egos saltan mucho cuando se tiene algún tipo de preeminencia política o preeminencia funcionaria. Y eso nos llevó a nosotros a una duración mayor de la que podemos haber hecho. Charaña, en la negociación de Charaña terminó, digamos, se inició realmente la negociación con la propuesta chilena que fue en diciembre del 75, cuando pudo haber sido mucho antes, porque la propuesta boliviana se presenta en agosto, ya por presión nuestra de la Cancillería de que no podíamos seguir así, porque lo único que teníamos que conversar con Chile era eso. Para eso habíamos una relación, no para otra cosa. Para lo demás ya teníamos todo. Con Chile había intercambio comercial, no había casi, ya había un embajador, todo lo demás, pero lo fundamental
era para qué se habían reunido en Charaña, y eso lo sabían tanto Pinochet como Banzer. ¿Cómo se trabó eso? ¿Cómo? ¿Qué pedía Pinochet? ¿Pedía a cambio, daba mar a cambio de qué? De territorio. Había una serie de... Claro. ¿O era una de las variables? El cambio. No. Era específicamente. No, la proposición de Chile que está aquí en este libro es una proposición que incluye lo que llaman las compensaciones. Nosotros en la propuesta que le hicimos a Chile, porque nosotros hicimos una propuesta en agosto, pero muy general, hicimos una propuesta general, pero Chile nos respondió ya, inclusive hasta con coordenadas geográficas, de qué es lo que estaba dispuesto a dar, y nosotros hablábamos de los aportes que pudieran facilitar el negocio, en lugar de llamarle compensaciones, era un eufemismo, pero se llama compensaciones, nadie va a dar nada sin compensación. Más aún, Chile tiene una ley que califica como traición a la patria la entrega de territorio a terceros países. Entonces, tenían un problema legal. Y eso fue hecho antes de... Entonces, la cuestión ahí era que ellos trataban de salvar todo eso con la compensación territorial, o sea, con el canje. Chile ofrecía al norte de Arica un territorio de aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados, que iba desde el norte de Arica hasta el territorio boliviano. Incluía esto el ferrocarril Arica-La Paz, Bolivia, la sección chilena de la Arica-La Paz, y además el aeropuerto de Chacayuta, que está pegado al límite peruano. Fuera de eso, pedían de la compensación territorial, incluyendo la extensión marítima. Eso hubiera traído otro problema adicional con el Perú, por la cuestión última que han tenido ellos con la delimitación de eso. Y además pedían varias otras cosas. Por ejemplo, pedían que la compensación en dinero a precio de reposición del ferrocarril y a precio de reposición del aeropuerto, lo cual era, a mi juicio, fue posiciones negociadoras para ceder, porque no se puede pedir compensación de reposición a algo que ya se había pagado hace muchísimos años, después de casi 60, 70 años de explotación. Luego, una de las cosas adicionales era el uso total de las aguas del Lauca. Esa era la proposición chilena. Y había una última, la desmilitarización del territorio cedido. Esa fue una proposición formal. Y esto me obliga a decir algo sobre una señora que se llama Loreto Correa. Esta señora es profesora de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile actualmente. Y dice, las posibles soluciones se han conversado desde el encuentro de Charaña, pero fueron informales, aunque se dieron en las esferas de la Cancillería, fueron informales. No se puede procurar, es un insulto a la inteligencia. Lo que dice una Cancillería por escrito es formal y suscrito. Hay una promesa de ese tipo. Sobre esto de la proposición, evidentemente la nueva proposición se funda en el último ofrecimiento chileno. No se trata ya del ofrecimiento de 1895, ni se trata de las otras tratativas, ni de las notas del 50 que quedaron simplemente como antecedentes. Se habló del norte, nunca hubo una precisión. Aquí hubo precisión, delimitación exacta. ¿Cuánto era el territorio? 1.200 kilómetros aproximadamente. Incluido costas. ¿Cómo? Incluido mar. No, el mar era adicional, el mar territorial, no el mar económico, ¿no? Que son 3 millas al final, ¿no? Son 3 millas. Bueno. Entonces, ahora, y solamente pedían la utilización del río, de las aguas del Lauca, ¿solamente eso pedían? No, y la reposición. Pero eso era dinero. Pago, dinero, claro, nada más. Ahora, no era como
por lo menos en el exterior, nosotros leíamos que pedían un canje de territorio. Claro, canje de territorio. Pero ¿acaso la utilización de agua se No, puede tomar no, como canje no, de territorio no, no, o no. incluía? No, ellos querían, nos entraban 1.200 kilómetros cuadrados. Ellos querían que les demos 1.200 kilómetros cuadrados. Eso. Era tal cual. Claro. Esto significa que Bolivia ingresa en la negociación con 1.098.000 kilómetros cuadrados y fracción y sale con 1.098.000 kilómetros cuadrados. No hay disminución. Y eso les servía a los chilenos para cumplir con la ley que tenían. Ahora bien, para no ser acusado de que están entregando, para no ser acusado de claro, que de entrega de territorio gratuitamente. Pero hay algo más. Chile nos hizo saber, no oficialmente, no por escrito, de ellos estarían de acuerdo con que esa compensación se haga a lo largo de la frontera. A lo largo de la frontera, en 1.200 kilómetros, entrándose 1 kilómetro. Lo cual inclusive no se advertía ni en los mapas. No se olviden que un grado geográfico tiene 111 kilómetros. Entonces se hizo hacer un estudio en esa época para ver qué hay en el kilómetro que se metía. No hay nada. Solamente se encontró una azufrera abandonada en territorio boliviano, en el actual. No hay nada, hierbo. Lo que sí es un problemático es el de las aguas. Ese sí es un problema bastante serio, porque el altiplano es una zona semidesértica. Le quitan 1 litro de agua y se vuelve desierto. Así de simple. Algún día tendremos tiempo de conversar de un encuentro que hubo entre el presidente Rodríguez Belcé y Gustavo Lagos, que yo estuve, donde se habló de este asunto de las cuencas geográficas, las cuencas hidrográficas. Dicen por ahí que en aquel momento se paró esa propuesta, porque el pueblo boliviano obviamente empezaba otra vez. Y dice, alguien había dicho, prefiero una Bolivia y no mutilada. No, prefiero una Bolivia enclaustrada a una Bolivia mutilada. Fue la frase de Escobar y Cusicán. No tuvo ningún efecto en nuestra posición. Pero en el pueblo sí, dice. Sí, pero evidentemente, porque les engañaron. No disminuía algo más. Inclusive gente como muy respetable, muy inteligente y patriota, desde luego, don Roberto Prudencio, que un profesor de filosofía, muchos le decían el filósofo loco inclusive, él propuso en cierto momento, no, hay que darles pues arroz, hay que darles productos. No se dan cuenta que dar productos es dar dinero. Es lo mismo. Yo le puedo dar cosas que no produzco, inclusive si las compro, porque eso es el precio internacional. Lo único que Bolivia puede ofrecer, además, ¿por cuánto tiempo? Darle gas, ¿por cuánto? Una pregunta, ¿y por qué no prosperó eso? Si Escobar no incidió. Eso no prosperó porque el Perú presentó una contrapropuesta. Al Chile, y aquí viene algo, ¿no? Chile consulta a Bolivia si es que ya consideramos nosotros que es posible hacerle la consulta al Perú de acuerdo con el protocolo adicional suscrito en el Tratado de 1929 de la Partija. Y nosotros le decimos sí. No debíamos haberle dicho sí todavía. Debíamos haber avanzado más antes de eso. Le dijimos sí. Había el entusiasmo, había todo. Además, otra de las cosas, parecería que no se trabajó bien en el Perú. Que era también que había... Entonces el Perú tenía una tesis. A nosotros no nos pueden obligar a decir ni sí ni no. Vamos a decir ni. Entonces, ¿qué pasó? Hablaron de que están de acuerdo en la cesión territorial, pero en tantos kilómetros antes de la costa se establecía
una zona de soberanía tripartita. Cambiábamos entonces todo el sentido de llegar soberanamente al mar. Y Chile consideró, eso yo no le he preguntado, la obligación de Perú es decir sí o no. Así que doy por concluido el asunto. Ya volvemos, ya estamos con ustedes. Propuso una herradura ideológica entre Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil y Argentina. Era lo que se llamaba después el plan. Eso es una barbaridad. Claro, no fue público, pero ya me llegó a mí. ¿Cuándo se vuelve a romper la relación? Que ya no hay más relaciones diplomáticas con... Eso se llega a romper en 1978. Ahora. Porque Perú se da su tiempo para responder. Estaba Bermúdez en aquel tiempo. Sí, sí, creo que sí. Eran militares todos en la zona. Sí, era el gobierno militar. Además, eso es, no se hizo un buen trabajo también en Perú. En el Perú. Y no sé si se podía haber hecho un buen trabajo. Tampoco quiero decir que fue desidia o que fue incompetencia. Pero el trabajo no fue bueno, no fue productivo. El Perú no estaba dispuesto a decir un sí. Y eso nos dijeron que sí, que podía. Yo fui a Lima, yo en un papel le mostré al subsecretario de Relaciones Exteriores de allá, que ya el nombre me olvidé en este momento, discúlpeme, y le dibujé la propuesta, lo que nosotros queríamos. Sabían exactamente todo, les dimos toda la información, porque había que actuar de buena fe. No tendríamos que hacernos los pícaros en esto, porque siempre las picardías en estos casos resultan malas cuando se descubren. Entonces, ahí fue el asunto. Yo creo que el fracaso ha sido el apresuramiento en consultarle al Perú. Yo me pregunto, si nosotros hubiéramos avanzado más con Chile, si le hubiéramos dicho, un momentito, avanzaremos más, si hubiéramos llegado a un borrador del tratado, ¿Perú hubiera sido capaz de vetarlo? El tiempo no estuvo a favor ahí. No, nosotros no tuvimos. Por eso, ahí. El tiempo. Sí, nos apresuramos. No manejaron el tiempo. No se manejó. Yo no estaba. Pero asumo que hubo, yo también participo, también no me voy a santificar desde ningún punto de vista. Yo voy a admitir errores, Y eso fue precisamente algo que me molestó en cierto momento. En diciembre del 2005 hubo una reunión en Montevideo a propósito de la cumbre del Mercosur, donde iban también los presidentes de los países asociados, entre ellos Bolivia y Chile. Entonces fue Lagos y fue el presidente Rodríguez Belcé. Y Lagos comenzó a hablar de Charaña y a hablar de los errores que cometió Bolivia. Que hubieron, no habló de errores, no habló de cuáles. Y yo un poco reaccioné. Le pedí al presidente de Bolivia la palabra y después al presidente de Chile. Y les dije algo, ninguno de ustedes ha estado aquí en Charaña. Yo tengo la fortuna de haber estado. Y tengo la fortuna de ser, además, de procurar ser, no sé si lo consigo, ecuánime. Yo creo que si han habido errores, los hemos compartido los dos. No se puede echar errores a una sola de las partes cuando se negocia. Porque si hay un error de una parte, la otra tiene la obligación de corregirlo o de hacerlo notar. Valió que se despidiera muy ríspidamente de mí el presidente Lagos. Usted dice en su libro que el canciller Mario Gutiérrez
en una reunión donde habían chilenos, hablaban mal de Pinochet, ¿algo así es? No, no. Lo de Mario Gutiérrez fue algo muy sentimental. Cuando vino el golpe de Pinochet, Mario Gutiérrez era embajador de Bolivia en las Naciones Unidas. Ya había dejado de ser canciller. Y en ese momento, hizo una declaración, decir que el presidente Salvador Allende murió a la cabeza de su pueblo como todo un patriota. Eso pues perforaba todo, porque puede ser cierto, puede sentirse, todo lo que quiera, pero es inoportuno. Para el objetivo grande no sumaba. Era inoportuno, era ganarse la antipatía. Esa fue lo que pasó con Mario Gutiérrez. No fue con chilenos, ni mucho menos. Y yo creo que Mario yo lo he conocido mucho, Mario era un hombre muy emotivo, sentimental en muchas cosas. Era hombre de querencias. A veces esas querencias le juegan en contra. Juegan en contra, pues el que quiere mucho a veces peca mucho. El presidente actual también ha hablado muy mal de los chilenos en general. También. Bueno, pero es que eso ya... Mire una cosa, ahí hay la incongruencia que yo la señalo en un artículo que acabo de escribir. ¿Cómo voy a hablar mal de que voy a negociar? Un poco también hay ahí una... Por eso los chilenos dicen, alguna vez conversé yo con alguna en pero Chile... Es que la negociación tiene que tener un clima de negociación. Y nadie negocia cuando alguien lo agravia. Nadie. O si negocia lo hace de mala gana. Y eso es el problema básico de la Haya. ¿Qué pedimos en la Haya? En la Haya simplemente pedimos que Chile se avenga a negociar una salida soberana de Bolivia. Porque es verdad, hay datos que Chile ofrece. Claro, en vista del ofrecimiento que hizo antes, nada más. Nada más. Porque, mire, aquí yo tengo, por ejemplo, una cosa. La demanda boliviana se basa en una doctrina que se llama el estoppel. El estoppel es la manifestación que hace un país sobre Estado de Derecho, sobre algún tema y que por eso está obligado a cumplirla cuando proviene de autoridad competente. Eso, o sea, los actos propios que crean obligaciones. Es el derecho sajón aplicado ya al derecho internacional. Hay dos casos emblemáticos. Uno es el de Groenlandia Oriental. Noruega pedía la Groenlandia Oriental y Dinamarca se resistía porque decía que ellas tenían el dominio total de la isla más grande del mundo, ¿no? Groenlandia. En cierto momento el canciller de Noruega dijo que podrían considerar favorablemente la posición danesa. Pasó el canciller, todo lo más, y los nuevos noruegos insistieron en que no. Entonces se fueron a la corte y la corte falló en favor de Dinamarca. Y el otro caso emblemático está entre entre Nueva Zelanda y Australia, a raíz de las pruebas atómicas que hacía Francia en el Pacífico, que ellos pedían que cumplan con su palabra, con la palabra de oficiales chilenos, gente del oficialismo francés, de que eso iba a terminar. Entonces lo demandaron también. Ese ofrecimiento tenía que cumplirse. Lo demandaron en la corte y ganaron Australia y Nueva Zelanda. Sí, hay precedentes y hay otros precedentes adicionales. Por algún lado he oído decir de que el fallo de la corte no es obligatorio. Eso es un disparate. Es obligatorio. Lo que pasa es que el derecho internacional es un derecho imperfecto. No tiene la coercibilidad que debe tener todo derecho. Se ha avanzado mucho, pero todavía le falta mucho para que haya la
se fuerce a los países a cumplir. Ahora, no podemos volver a lo mismo. ¿Cómo? Chile puede volver a lo mismo. Decir, la Corte me obliga a negociar, está bien, me pide o me obliga, como sea. Absolutamente de acuerdo, eso iba a decir. Listo, ok. Dice, está bien, vengan bolivianos y nos repite lo de Charaña. Repite lo de Charaña. Perú no está obligado. Perú no está obligado. Y dice, señores de la Corte, vengan, estamos negociando, sí, estamos cumpliendo. Yo llamé a esto el peligro de que podemos ganar el pleito y perder la causa. Porque desde ya el Tratado de 1904 ya queda enterrado. Es que nunca se pidió lo del 4, ni siquiera el 50. En las notas del 50 se dice claramente que queda intocado el Tratado de 1904, porque además se trata de un territorio en el cual no se legisla con el Tratado, que no se refiere al Tratado de 1904. El Tratado de 1904 se refiere solamente al litoral boliviano, no a la parte peruana. No tiene nada que ver. Esa es una muletilla creada por Chile. Y es una muletilla falsa. Inclusive el presidente Piñera, ya en su anterior gestión, en su plan de política exterior decía que Chile va a resguardar el Tratado de 1904. ¿Y quién le ha pedido que no lo resguarde? Porque los tratados de límites obtenidos por la fuerza son revisables de acuerdo con la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1960, pero solo para los venideros, no para los suscritos antes, claramente establecido. Porque si no, se abre la caja de Pandora. Imagínense, México, Estados Unidos, México y Guatemala, Guatemala y el resto, Perú y Ecuador. La lista es larga. Venezuela y Colombia por la laguna de Guajira. Todo. No termino. Che, vos lo has visto. Este es un programa muy interesante. Yo te agradezco que estés con nosotros. Estimado Marcelo, muy amable. Nos ha dado una lección interesantísima. Te agradezco muchísimo. No, ha sido un placer. Me congratulo que me hayan invitado, además, le agradezco, porque en estos momentos que hay que dar más bien dos cosas. ¿Dónde se te puede ponerle que hay un historiador y quiera preguntarte algo? ¿En qué teléfono te encuentran? ¿O alguien que quiera una consulta? Porque vos sos un consultor, me imagino, para el que quiera. Sí, 725 7, ¿ya? 834 28. Yo lo voy a estar dando en la radio, porque me parece en este momento estudiantes que quieran consultar, que quieran, hay historiadores, obviamente, por supuesto que... No, yo lo hago con todo afecto acá. Es tu trabajo. Ahora yo tampoco puedo, no estoy porque... disponible permanentemente tampoco, ¿no? Tengo limitación de horas. Ok. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.